Vamos a partir. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Marcela. Buenas tardes, profesor. Eh, bueno, le damos la bienvenida a a todos los que nos están viendo y escuchando a este curso de formación pública, que, como bien saben, esta es la primera sesión de varias más. A todos les habrá llegado, me imagino, la invitación, así que están cordialmente invitados a las sesiones que siguen. Esto, como algunos me han preguntado, hay dos modalidades. Uno son los participantes, que el profesor Alejandro San Francisco, la exministra Marcela Cubillo y yo, pero las demás personas están como simplemente espectadores, entonces nadie lo está escuchando ni viendo para que no se preocupen. Solo que al final, al momento de las preguntas, vamos a empezar a activar a algunas personas para que aparezcan en la cámara para sacar una foto final. Pero los que tengan preguntas durante la conversación pueden hacerla a través del chat. Yo las voy a incorporar en algunas preguntas y después las podemos hacer directamente. Entonces, cualquiera que tenga preguntas lo puede hacer a través de esta vía. Bueno, esos fueron los avisos parroquiales. Entonces, vamos a la materia en honor al tiempo. Bueno, primero que nada, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. El tema de hoy es la democracia frente a la crisis y me gustaría partir primero por dos grandes partes que es la idea de la conversación, un aspecto general de la democracia en general, como han planteado algunos autores, pero después aterrizarlo al caso chileno y además eso es lo más entretenido y polémico. Esperamos que aquí salga alguna cosa entretenida. Eh, pero primero partir con la parte general. Ha estado de moda la crítica o la discusión en torno a cuál ha sido el rol de la democracia para responder frente a la crisis, en particular, primero por el rol de China, que a, a varios ojos, o al principio al menos, parecía que era la respuesta más eficiente a la crisis del coronavirus, pero ahora vemos que esas respuestas están cuestionadas por la falta de información. Y por otro lado, las democracias occidentales que hayan tenido problemas radicales y muy graves para responder a esta pandemia. Y lo segundo, a raíz de lo mismo también es cuál es el rol que le va a corresponder a la democracia una vez haya pasado la crisis, cuando muchos elementos, muchas de las libertades que se consideraban bases para la democracia se han ido perdiendo en pos de superar la crisis. Esta crítica o tema ha sido planteado, por ejemplo, por el autor israelita Harari, otros autores que también plantean la misma problemática. Es, una vez pasada la crisis, ¿va a ser posible recuperar estas libertades o ya va a cambiar el modo de vida para siempre? ¿Les parece? Partimos contigo, Marcela. No, con el experto primero, con el historiador, yo creo. Bueno, las mujeres mandan acá, así que profesor. Muchas gracias, José Francisco, por la invitación y un gusto compartir con la Marcela, y felicitaciones por su designación en el Instituto Libertad y Desarrollo, que ha hecho un gran servicio al país. Estoy seguro que bajo su dirección lo va a seguir prestando con renovados bríos. El tema de la democracia y las libertades perdidas es un tema central. La democracia desde hace varios años está sufriendo embates de distintos lados. Podríamos decir que en las dos últimas décadas del siglo XX y primera década del siglo XXI fue una gran era para la democracia. Todo el mundo esperaba la democracia, se produjeron transiciones a la democracia. Era como un horizonte de expectativa que se daba en los distintos continentes, en parte porque Europa Oriental y una serie de países del mundo estaban regidos por dictaduras comunistas, y otra serie de países en América Latina y algunos en Europa en la década del 70 estaban con dictaduras militares anticomunistas. Eso hacía que la democracia fuera la esperanza del gobierno libre. Ahora, cuando hay democracia, lo que se ve es que son gobiernos que efectivamente son libres, pero es un desde muy bajo, de manera que las expectativas son otras, vida mejor, mejores sueldos, mejores pensiones, etcétera, etcétera. Y la sola democracia eso no lo garantiza, de manera tal que se empiezan a ver las cosas negativas de la democracia, entre ellas, por ejemplo, la falta de eficiencia en la toma de resoluciones. Para poner un solo ejemplo que tiene que ver con lo que mencionaba José Francisco en las preguntas de la capacidad
de la democracia para resolver los conflictos. Hace 12 años en Chile, el año 2008, discutíamos que el 10% del sueldo en cotizaciones para las pensiones era muy bajo. El año 2020 seguimos discutiendo que el 10% para las pensiones es muy bajo. Cualquier dictadura o cualquier régimen autoritario que hubiera llegado a la misma conclusión ya lo hubiera resuelto. Las democracias son necesariamente más lentas, de manera que las democracias no se recomiendan o se sostienen en su velocidad, sino que en otro tipo de criterios normativos, en otro tipo de argumentos. Lo cual no quita que la democracia tenga que ser más eficiente, porque de lo contrario se va a ir horadando en su propio desarrollo. Ese es el primer tema. Ahora compararlo con China siempre va a ser una injusticia. China es una dictadura totalitaria en la cual es muy fácil reprimir, tener controladas las opiniones de la población y no aceptar otro tipo de visiones, de manera que es una comparación que es necesariamente injusta y ciertamente en ese sentido los costos de la lentitud democrática es bastante más vivible que la rapidez, la celeridad y las decisiones del Politburó chino. En cuanto a las libertades perdidas, evidentemente en los momentos como los que vivimos, que son momentos de excepción, es como cuando una democracia enfrenta una guerra, pensemos en la Inglaterra de Churchill luchando contra Hitler. Evidentemente las libertades no eran las mismas en Inglaterra, si había un bombardeo inminente de parte de la Fuerza Aérea Alemana, los ingleses tenían que obedecer a lo que dijera el gobierno de Churchill y perdían libertades. ¿Cuál es la ventaja? Que una vez recuperada la normalidad, se restablecen también las libertades. Tanto se restablecen que el propio gobernante puede perder la elección después del proceso. De manera que en esto no hay que dejarse llevar por los temores excesivos, sino que más bien por la naturaleza del conflicto. Como tú dijiste que íbamos a ver los temas chilenos más rato, yo dejaría para más adelante los problemas reales de la democracia chilena, pero yo creo que con eso se podría hacer una introducción. Perfecto, profesor. Muchas gracias. Marcela. Sí, bueno, es difícil, para mí al menos que no soy historiadora, separar un poco lo que uno está mirando en Chile de lo que está ocurriendo en el mundo, y creo que Alejandro ha hecho una explicación muy, muy, muy sólida en eso. Yo creo que la crisis, lo que está demostrando, la crisis por esta pandemia, ojalá y espero, es que hay ciertas instituciones que si en tiempos normales son claves, en tiempos de crisis se hacen aún más indispensables. Cuando uno mira lo que está pasando con esta pandemia y con toda la crisis del COVID, por Dios que se aprecia que existan instituciones, ojalá cada vez más sólidas. Por Dios que se aprecia que exista normas básicas de Estado de Derecho que digan que las autoridades están obligadas a actuar dentro de sus competencias y no arrogarse atribuciones que no les corresponden. Por Dios que se aprecia que haya democracia y ojalá más democracia. Y hay algo que está ocurriendo en Chile, pero que no es menor, porque si efectivamente la democracia fuera la que estuviera en entredicho o la que estuviera en riesgo, no se entiende algo que por lo menos en Chile es muy evidente, que todos aquellos que no creen en la democracia en los mismos términos nuestros, como son los sectores más extremos de izquierda, están completamente paralizados en esta crisis. Están sin rol, están sin gestión, están sin protagonismo. Todo ese rol que tuvieron, o lo cómodo que les salía a moverse en lo que estaba ocurriendo desde octubre, es igualmente incómodo que les sale hoy día moverse ante esto. No tienen respuestas. Uno ve lo que puede estar ocurriendo con el alcalde Jadwe, lo que puede estar ocurriendo con los parlamentarios del Partido Comunista. No tienen respuesta, no tienen propuesta, no tienen un rol que cumplir. Yo sí creo que efectivamente, un poco como se planteaba antes, la libertad tiene en cada época distintos desafíos. Y creo que quienes creemos en la libertad nos va a tocar enfrentar un relato que ya está intentando hacer la izquierda, que es el que vamos a tener que enfrentar con mucha inteligencia, creo yo, y con mucho coraje, que esto no es una crisis de la libertad, que lo que está ocurriendo
pueden haber crisis de ciertos valores. Yo no discuto que obviamente el individualismo o el mirar la vida en términos personales, pero eso no son valores que estén asociados a un esquema o a una ideología, por así decirlo, política determinada. Por lo tanto, todo el relato de que hoy día lo que está en riesgo es esta democracia liberal y por lo tanto lo que tendríamos que pasar es a un rol del Estado mucho más fuerte, yo creo que queda bastante en entredicho y sobre todo si lo aplicamos a lo que está pasando en el modelo chileno. La democracia, tal como está estructurada en nuestra constitución actual, tiene las herramientas adecuadas para enfrentar una crisis. La estamos enfrentando con herramientas de la democracia. En una democracia se establecen que existan estados de excepción. Es la democracia la que establece que el Banco Central no pueda, y es sano, financiar al gobierno en situaciones y al fisco en situaciones como esta. Es esta Constitución y una de normas de democracia la que establece que el Congreso tiene determinadas esferas de acción, la que los alcaldes, por más que les guste atribuirse atribuciones que no tienen, no pueden hacerlo porque le corresponde al Ejecutivo. Y sí ha dejado, yo creo que más que lo que la democracia está en entredicho, a mí por eso me llama la atención cuando es tan fácil leer que aquí se necesita cada vez más Estado y lo que está demostrando esta crisis que requerimos poco menos que para siempre quedar entregado a que sea el Estado el que nos maneje la salud completa, el que maneje nuestras libertades. Yo también siento que ha quedado muy en evidencia las falencias del Estado. Si uno mira, quizás ¿qué uno le gustaría levantar es cómo el ciudadano tiene más poder frente al Estado. Hoy día vemos que las grandes congestiones, por así decirlo, que se han producido con riesgos de vida, por lo menos en Chile, han sido por malos servicios del Estado. Las largas aglomeraciones, o sea, todavía ese Estado funciona muy a la antigua y no se moderniza. Cuando el ministro dice la red de salud está funcionando como una sola, pública y privada, es bueno, quiere decir que esta constitución, esta democracia, da herramientas para, en circunstancias determinadas, actuar con el sistema público como una sola red. Pero sí me quedo con lo que, aparte de defender que la democracia, bien estructurada, cuando tiene instituciones sólidas, tiene las herramientas adecuadas para enfrentar crisis como esta, sí me quedo también con que lo que dice Alejandro al final, de que todas las restricciones a la libertad, obviamente que son temporales, pero además siento que también hay un clamor, y en eso yo creo que sí estamos en deuda, y perdón que caiga el tiro en el tema chileno, uno encuentra y escucha gente y le hace mucho sentido. Si me van a restringir mi libertad de locomoción, por así decirlo, quiero tener la información médica, científica, de por qué están aplicando estas medidas extremas en este momento. Lo que no se entiende a veces es que te entreguen cifras que a lo mejor para manejo de pandemia son muy positivas, pero al mismo tiempo te están entregando medidas de restricciones de libertades que son bastante extremas. Entonces, ahí yo creo que es legítimo en democracia que nosotros podamos exigir por transparencia y por derecho a la información, es si las cifras son las que nos dicen entregar, si la curva es la que nos están entregando, a veces no se condice con las restricciones de libertad. Y tú te empiezas a topar con mucha gente hoy día que al revés, valora esa libertad y te dice, si me la están restringiendo, entonces explíquenme en detalle qué está pasando porque quiero tener la información que justifique que por un periodo determinado mi libertad de emprendimiento, mi libertad de locomoción, mi libertad de trabajo se vea afectada. Eso si quieren como para ir abriendo el debate o la conversación. Buenísimo, muchas gracias. Un dato, ahora nos están escuchando 150 participantes, así que los que están viéndonos pueden sacarle una foto a la pantalla y ponerlo en sus redes sociales, etiquetando a República ya pensando Chile, y feliz lo compartiremos. Y a la Marcela también, que tiene Instagram. ¡Qué gran foto! Sí. No, pero después vamos a sacar la foto oficial con todas las caras que nos están escuchando. Oye, para volver bueno, para seguir profundizando en el tema chileno, una de las cosas que ha llamado la atención, que esto también puede caer en cantar el gol antes de hacerlo, es que se ha destacado los buenos resultados que tiene Chile en cuanto al manejo de la pandemia. Y ahí la gran pregunta es, bueno, ¿se debe a qué? ¿A las buenas decisiones que ha tomado el gobierno o
a las instituciones que nos han permitido esta flexibilidad. Precisamente que la Constitución sí se pueda acomodar a estos regímenes excepcionales, o también que el desarrollo que ha tenido nuestro país nos permita estar en mejores condiciones para enfrentar esta pandemia. Así que, profesor. A mí no me ha llamado tanto la atención como a ti. Yo esperaba que una buena conducción de la situación, y me parece que en ese sentido no debiéramos extrañarnos. Al respecto tenemos dos cosas a favor. La primera es que llegamos tarde a esta pandemia, cuando otros países ya se habían equivocado, ya habían hecho las cosas mal y habían sufrido mucho. Por ejemplo, países europeos como Italia y España, que prácticamente hicieron todo mal. Y algunos que llegaron tarde también lo hicieron mal. El caso de Estados Unidos es sintomático como ejemplo al respecto. Pero lo segundo es que la conducción política y la conducción de salud del ministerio ha sido la correcta. Y en ese sentido, hacer las cosas bien tiene sus ventajas. Y eso es bueno aprenderlo, porque uno con la misma norma constitucional y con el mismo sistema electoral puede tener dos conducciones muy distintas del tema de la pandemia del coronavirus. Si tú evalúas lo que fue la discusión española, por ejemplo, durante febrero y los primeros 10 días de marzo, tú tenías dos posiciones respecto a lo que había que hacer hacia el coronavirus. Una es la que representaba el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, y otra es la que pedía la oposición de Vox y el Partido Popular. Si se hubiera tomado la opción que recomendaba Vox y el Partido Popular, los resultados no habrían sido el desastre que hay hoy día en España. Y no se requería para eso un cambio constitucional, se requería un cambio de conducción política. Y en ese sentido no hay que equivocarse de lo que son los instrumentos legales o constitucionales respecto de lo que son los instrumentos de personas o de gobierno. En ese sentido, yo creo que hay que tenerlo la cabeza bien ordenada, los puestos bien en sus lugares y la actividad sin descanso para tener los resultados lo mejor posible dentro de lo que es una situación como la que estamos viviendo, que asegura dos cosas: al menos un gran daño de salud en la población en términos de contagiados y en cantidad de muertos respecto de una situación normal. Y en segundo lugar, un costo económico muy grande que están sufriendo todos los países. Ya se calcula en Estados Unidos que el segundo trimestre, hoy día se anunció, va a ser del 30% la caída del producto, y a la semana pasada ya eran 10 millones de nuevos cesantes en Estados Unidos, en España es 1 millón de nuevos cesantes al viernes pasado, y en Chile ciertamente vamos a tener costos. ¿Cuál es la idea? Que como el Estado de Chile se define al servicio de la persona humana, los costos humanos y los costos económicos, precisamente porque la economía está al servicio de la persona humana, sean los menores posibles para salir cuanto antes de esta doble crisis de salud y económica. Bien, muchas gracias, profesor. Marcela, ¿algo que comentar? Sí, voy a decir algo que igual es pesado con un sector, pero hay que decirlo también, porque muchas cosas se dan por descontadas, y cuando uno ve los comentarios que se hacen respecto a la gestión del gobierno hoy día frente a esto, todo parece a una oposición insuficiente. Y yo quiero recoger un poco lo que decía Alejandro, lo decía muy elegante, porque lo decía comparando con otros países, como diciendo, esto no pasa por la democracia, sino por quienes salen elegidos. Bueno, en Chile tuvimos un gobierno que tuvo que enfrentar un tsunami y un terremoto, y lo hizo de la peor manera. Y a uno le dicen, no, es que los pilló por sorpresa. A ver, Chile es un país sísmico, por lo tanto cualquier autoridad, cualquier gobierno, lo lógico es que esté preparado o tenga los sistemas de emergencia preparados para reaccionar frente a eso. Frente a lo que estamos viviendo, ningún país del mundo estaba preparado. Ninguno. Ninguno. Entonces, si en una pandemia como esta, en que ningún país del mundo estaba preparado, realmente Chile, como lo ha explicado el gobierno, se anticipó y desde enero empezó a tomar medidas adecuadas, yo creo que eso se traduce en que efectivamente, a pesar de que esto va a ser una tragedia, como lo ha sido en todos los países del mundo, porque va a costar muchas vidas humanas, está costando ya muchas vidas humanas, va a tener también un daño social importante, al final el planeta se va a dividir entre los países que están haciendo bien las cosas y los que los están haciendo mal. Nosotros estamos dentro hoy día de los que están haciendo
las cosas bien. Y creo que el estilo de conducción del ministro Mañalich es muy positivo en esta materia. A algunos les parecerá brusco, rudo, pero yo creo que es saludable que también se vea cómo en crisis ese estilo de hacer política y no de alguien que está como permanentemente tratando de decir lo que la gente quiere escuchar o de caer simpático, sino que de frentón transmitir confianza porque sabe lo que está haciendo, es muy positivo. Pero sí quiero decir que yo creo que hemos tenido, y lo digo con total responsabilidad, uno lee lo que está pasando en los otros países y claro, hay países que están muy divididos políticamente, pero creo que en Chile hemos tenido una oposición tremendamente irresponsable para enfrentar esta crisis. Irresponsable desde el punto de vista sanitario y irresponsable desde el punto de vista económico. Creo que no ha sido una oposición que se ha subido, por así decirlo, a cooperar con el gobierno como país en tomar las medidas en tiempo y forma adecuada. Cuando uno ve que es más bien una oposición que está tratando todo el tiempo de sacar una ventaja política, una oposición que está incómoda porque le hayan interrumpido el proceso del cual venía desde octubre y no ha logrado adaptarse a que hoy día estamos enfrentando una crisis como la que estamos enfrentando. Una oposición tan irresponsable que dicen que empujan mociones y leyes inconstitucionales, pero con tal de presionar al gobierno, que enfrentan y proponen planes económicos que claramente no están entendiendo que no tienen sentido, que sí estamos enfrentándola con un gobierno que en esta materia se ha anticipado y está haciendo una buena gestión, pero lo estamos haciendo también, hay que decirlo, con una oposición que a mi juicio ha estado muy lejos de estar a la altura en esta materia. Buenísimo. Dos cosas. Uno, profesor, para profundizar el punto que ha dicho Marcela y también hacer una contrapregunta con respecto a lo mismo. Claro, uno es el rol de la izquierda. ¿Cuál ha sido el rol de la izquierda enfrentando la crisis? Principalmente algunas cosas que son las que más llamaron la atención cuando, por ejemplo, el ministro anunció o esbozó en una entrevista, el ministro Mañalich, que podría existir la necesidad de postergar el plebiscito. Lo trataron hasta de, no me acuerdo el concepto, pero era terrorista de la salud, una cuestión bien majadera y curiosa además. Y hoy día vemos que son también los primeros que después decían que el gobierno no había tomado las medidas más extremas, que era la cuarentena absoluta, independientemente de las recomendaciones que daban los organismos internacionales. Y lo otro es, con respecto a la institucionalidad también, pero no solo a lo que está escrito en las normas jurídicas, sino que a la actitud que han tenido ciertas autoridades, por ejemplo, los alcaldes, frente a dar información o proponer medidas cuando ellos no tienen toda la información disponible. ¿Por qué ha pasado que la política chilena o las autoridades, todas las autoridades no se han cuadrado con quienes concentran toda la información? Profesor. Sí, son dos cosas. A mí me parece que en la izquierda o en todos los sectores políticos hay gente que es particularmente irresponsable, entonces aprovechan cada circunstancia para estirar la cuerda más allá de lo necesario, y esto será con el ministro Mañalich, será con el plebiscito o con otra cuestión. Lo que hacen los políticos que tienen categoría de estadistas es pedir la mayor cantidad de antecedentes posibles para hacer la propuesta más inteligente posible, sea ella de gran popularidad o tenga menos popularidad en un momento dado. En algún minuto subirán 2 puntos la encuesta, en otro bajarán 5, pero así es la vida. No pueden estar siempre apostando a lo que sea más popular y no a lo que sea más conveniente, necesario o noble para el país. Pero eso es un dato de la política. Cuando hay 150 y tantos diputados, no es posible pedir que todos sean patriotas, inteligentes, cultos, con una probidad a toda prueba, que tengan una formación intelectual de alto nivel y que además ponderen todos los elementos de juicio necesarios para hacer las propuestas adecuadas para el país. No es así. Ahora lo relevante es que tengan menos pantalla de la que tienen,
pero hay que saber jugar con eso porque la política tiene de eso, no es lo que se quisiera, pero es un dato de la vida. En el caso de la institucionalidad, a mí me parece que en los alcaldes hay dos niveles y yo creo que los dos tienen igual importancia. En el primer nivel, yo creo que es evidente que los alcaldes han actuado excediéndose de sus atribuciones y tratando de hacer más de lo que les corresponde. Pero también es cierto, y esto es un desafío para el gobierno del presidente Piñera y particularmente para el ministro del Interior y eventualmente el subsecretario de Desarrollo Regional, es necesario que haya una completa articulación de lo que está sucediendo y una completa información. A mí me parece que al menos en los primeros días, en el primer fin de semana, ese sábado y domingo, cuando no estaba claro qué iba a pasar, el gobierno no tenía tomada la manija de la situación de salud que estaba ocurriendo en Chile. Y eso lo que produce es que las personas empiezan a tomar decisiones o a actuar por sí y ante sí. ¿Qué significa esto? Que el ministro del Interior tiene que ejercer una conducción política particularmente inteligente. Esto significa la conducción política del gabinete, es jefe de gabinete, significa la conducción política de la coalición de gobierno de Chile Vamos y significa la conducción política en circunstancias como las actuales de los alcaldes que son partidarios de la administración. Si no se es capaz de tener esa triple conducción política, va a haber un problema para el gobierno que no es responsabilidad exclusiva de los alcaldes que se, comillas, insubordinen o se excedan en sus facultades. Aquí hay una responsabilidad grande del Ejecutivo, porque de lo contrario siempre vamos a estar echándole la culpa a terceros de cuestiones que deberíamos hacer nosotros también. Bien, Marcela. Sí, yo, a ver, creo que con relación a los alcaldes, estoy muy de acuerdo con lo que planteó Alejandro. Yo creo que acá es cierto, y me engancho, perdón, con lo primero que dijo, de que no se le puede pedir y que es parte de la política a todos los parlamentarios que sean patriotas, que actúen así, pero sí se les puede pedir a todos que actúen dentro de sus competencias. Y yo creo que acá ha habido parlamentarios que no han entendido que en derecho público pueden hacer solo aquellos para lo que pueden estar expresamente permitidos, ni alcaldes que han entendido o querido entender que tienen que actuar dentro de sus... Y han estado siempre eso. Quiero poner un ejemplo y sí encontrarle toda la razón a Alejandro en el tema del rol del Ministerio del Interior. Hoy día escuchaba al alcalde cómo se necesitaba un gran alcalde, un primer alcalde, no sé cómo le decía, que coordinara a todos los alcaldes. Bueno, eso es el ministro del Interior. Y, o sea, eso es parte de la responsabilidad que tiene el ministro del Interior, de la conducción política. Por lo tanto, no se necesita un nuevo cargo de que haya un superalcalde que coordine a los alcaldes. Obviamente que es pega de lo que tiene que hacer el ministro del Interior. Y creo que también lo que hemos visto, voy a poner un ejemplo muy chico, pero que puede ser ilustrador para jóvenes que estén escuchando. Ayer cuando el ministro de Salud explica cómo y cuándo se deben usar mascarillas, inmediatamente después sale una ordenanza del alcalde Lavín dando otras instrucciones para su comuna sobre el uso de las mascarillas, obviamente que siento que es una ordenanza por la cual el alcalde se está excediendo en el uso de sus atribuciones y produce confusión. Porque hay comunas, si yo fuera un vecino de Puente Alto, de Maipú, de Renca, que escucho al alcalde de Las Condes y dice, no se puede circular por Las Condes sin mascarilla. Pero el ministro de Salud ha dicho mascarillas para el transporte público, privado, pagado. Uno dice, bueno, yo estoy más expuesta por el hecho de circular por mi barrio sin mascarilla porque Lavín dijo que en la comuna de él, o en la comuna de mayores recursos se puede hacer esto porque pueden fiscalizar y no en las otras. Entonces, genera confusión y genera, creo yo, una sensación de inseguridad que no tiene por qué producirse. Por lo tanto, hay ciertas materias, y creo que la de salud es claro, que tiene que mandar el ministro, y lo mismo lo que hemos visto en relación a los datos de los pacientes. Cuando dicen, entréguenme los datos los alcaldes, uno dice, bueno, hay leyes, hay normas éticas en esa materia. Ahora, en relación a la forma de tomar decisiones, estoy con en eso, en que lo razonable y responsable sería que parlamentarios quisieran tomar decisiones con la mayor información posible. Preguntan por ahí, porque uno también puede entrar a lo que están haciendo, me dicen, claro, no solamente la izquierda la que está empujando medidas que no son adecuadas económicamente, sino también parlamentarios de Chile Vamos.
claro, cuando uno ve que simplemente se idealiza, por ejemplo, las medidas de fijaciones de precios y no se explica que es muy distinto fijarle el precio a un examen de COVID-19 a fijar el precio del pan, si no vas a fijar la harina o fijar precios de productos que vas a terminar. No sé, Alejandro es historiador y podría explicarnos si alguna vez en la historia una fijación de precio ha traído más abastecimiento de esos productos o menos abastecimiento. ¿Qué ha pasado con las fijaciones de precio? Me imagino yo, claro, en situaciones de guerra puede ser muy distinto porque el Estado controla el poder comprador, pero yo no sé si en otras catástrofes, cuando se fija un precio, no termina produciéndose lo que ya también vimos cuando se intentó hacer por términos inflacionarios de traer más desabastecimiento. Entonces, tantas medidas que suenan muy bien popularmente, pero que a la larga están trayendo desinformación. Una cosa muy chica, cuando uno ve que una y otra vez te muestran en los medios de comunicación a la persona que a lo mejor perdió el trabajo. Hoy día veíamos a meseros en Valparaíso que perdieron su trabajo. Y una situación muy dramática, pero no te muestran al dueño del restaurante. Y ese dueño del restaurante no es el gran empresario, no es parte de un grupo económico tremendo, sino que probablemente una persona que está llena de deudas, que no quería despedir a sus trabajadores. Entonces, también el relato, el discurso, las imágenes nos están llevando muchas veces a terminar confundiendo las medidas que se toman. Buenísimo. Esta es mi última pregunta, así que después invito a los 156 personas que nos están viendo que hagan las suyas también. Pero, ¿qué pasa? Ustedes también lo mencionaban, pero ¿qué pasa con las otras crisis que va a tener que enfrentar la democracia chilena y que inevitablemente se van a producir? Porque una vez que termine la crisis sanitaria, inmediatamente vamos a tener que enfrentar la crisis económica, pero con una condicionante o un asterisco bien particular, que es que nosotros vamos a estar cuestionando todo nuestro orden institucional materializado en la Constitución poco tiempo después. Es decir, no sé, pero si en mayo salimos de la crisis, bueno, será en agosto cuando ya empiecen la campaña por el plebiscito que va a ser en octubre. Entonces, ¿cuál podría ser la mejor manera de enfrentar esas crisis que se vienen, sobre todo en el contexto en el que estamos, que sin duda las prioridades de los chilenos, a mi parecer, han cambiado? Profesor. En términos generales, lo primero que hay que tener a la vista es que la gente, el gobierno, la oposición, deben prepararse para la nueva realidad. No es bueno que estemos suponiendo que es una crisis y tan genérica la cosa. Debiera advertirse un poco cómo se viene la crisis y qué significa. Y en eso yo quería tomar un punto que planteó Marcela. Aquí no hay nada peor que decir esto afecta a los trabajadores, esto afecta a las pymes. Si esto afecta a la sociedad, la cultura de lucha de clase de empresarios contra trabajadores es una cultura que siempre termina perjudicando a las sociedades. Las pymes, los que dan empleo y los que tienen empleo deben trabajar juntos para una sociedad mejor. Y es la única manera que las cosas funcionen. Toda otra cuestión fracasa. Si la pyme quebra, el trabajador no tiene trabajo. Si a la pyme le va bien, hay más gente con trabajo. ¿Sí? Es tan simple como eso, y para eso tiene que haber leyes, cultura, costumbres que faciliten que las cosas funcionen de esa manera. Eso es como el primer elemento que me parece clave. Lo segundo es que después que pase la crisis sanitaria, en la medida en que pueda pasar así como un día final, aunque no exista tal día final, y empiece la crisis económica, lo que debiera existir es una verdadera épica de la reconstrucción. El gobierno particularmente y el sector privado sobre todo, tienen que convencerse de la necesidad de salir adelante. Yo lo comparo esto con lo que fue la reconstrucción de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, pero sin guerra, o lo que fue la reconstrucción de Japón después de la bomba atómica, pero felizmente sin bomba atómica. O sea, cuando hay crisis económica, o salimos adelante entre todos y lo hacemos con una épica real que significa un plan de construcción, de fomento del empleo, de levantamiento de la sociedad, o realmente la situación va a ser mucho más lenta y por ende la recuperación del trabajo, de la capacidad de compra, de la calidad de vida va a ser también más lenta. Ese me parece que es un segundo factor que es crucial.
Lo tercero es que se discuta o no se discuta una nueva constitución, tienen que haber elementos en que nos pongamos de acuerdo rápido, y en ese sentido valores tan importantes para el progreso de una sociedad como son la propiedad privada, la libre iniciativa en el campo económico, el fomento de la inversión extranjera, los impuestos razonables, en principio más bajos de los que están hoy en Chile, debieran servir también en esa dirección. Y el cuarto y último punto que yo mencionaría es que estamos en una excelente oportunidad para hacerle un escáner completo al Estado de Chile. Nosotros tenemos un Estado elefantiásico con áreas que están absolutamente sobredimensionadas y que no tienen ningún sentido. A mí me parece que tener el segundo gabinete más grande de América Latina después de Venezuela no es para estar orgullosos. Podríamos tener una menor cantidad de ministerios y probablemente el país funcionaría tanto o mejor de lo que es actualmente. Se dice que hay cerca de 400 programas estatales funcionando, de los cuales más o menos la mitad están mal evaluados por la DIPRES. Bueno, hay que eliminar algunos de esos y a otros ponerles la tarea de que empiecen a funcionar mejor. Hace 6 meses los parlamentarios, hace 5 meses anunciaron que iban a bajar los sueldos después del 18 de octubre, todavía siguen iguales. El ministro Briones anunció hace 2 o 3 semanas que si bajaban los sueldos un 30% de los ministros, lo cual implica de inmediato una baja similar a los parlamentarios y otro alto sueldo del Estado, esto significaría un ahorro anual de $500 millones. $500 millones en estado de régimen es una buena cantidad de recursos que debieran ir a la vena de los sectores más desposeídos o los que lo han pasado mal con el coronavirus. Piensa tú que solamente eso significa quitarle $500 millones de gasto político y destinarlo directamente a gasto social. Y así se podrían hacer otras cosas que me parece que nos harían enfrentar mejor la etapa de la pospandemia y la etapa de la recuperación económica, que a mi juicio es absolutamente crucial, no solo para fortalecer la democracia, sino sobre todo para que la gente vea mejor. Perfecto, gracias profesor. Marcela, ahora. Sí, yo muy corto. ¿Cómo seguir? Yo creo que hay una declaración importante que hizo Mario Marcel el fin de semana, que decía que Chile en el fondo se va a poner de pie económicamente más rápido en la medida en que no resurja la violencia que vimos los últimos meses y en la medida en que se le dé un cauce institucional sólido a lo ocurrido en los últimos meses. Y creo que tiene toda la razón. Si hay plebiscito o no hay plebiscito, yo creo que eso es difícil de evaluar hoy día, y lo mismo el resultado, porque efectivamente, como decías tú, José Francisco, las prioridades claramente van a ser otras en ese momento, y la épica va a estar en lo que estaba diciendo Alejandro de la reconstrucción de Chile. Yo sí quiero decir, primero sumarme a lo que dice Alejandro en términos de que si no es ahora, ¿cuándo vamos a meternos en una, de verdad, modernización? Yo creo que son muchos más programas. Yo creo que solo en el Ministerio de Educación uno entraba a una división y podían haber 300 programas que se iban repitiendo año tras año y de los cuales el 80%, por lo menos cuando llegué, nunca habían sido evaluados. Pero se hacían año tras año, y no había una evaluación si eso se traducía en mejores aprendizajes de inglés o de matemática o de lectura, y se seguían haciendo nomás. Lo mismo respecto a la cantidad de ministerios, pero también, y esto es muy incómodo decirlo, pero también respecto de la cantidad de funcionarios públicos en determinados servicios. Y las leyes han ido instalando una rigidez completa. Y nadie se atreve a enfrentarlo, ningún gobierno, porque evidentemente si tú quieres enfrentarlo, te encuentras con paros que son ilegales, pero que te paran servicios completos. Pero también es lógico preguntarse hoy día, cuando todos los chilenos que están en el sector privado están con riesgo, o ya perdieron su pega, o están con riesgo de perder su pega, y uno ve que hay todo un sector público que obviamente que tiene sus pegas aseguradas, que tienen leyes con las cuales tienen una estabilidad completa hoy día, en que hay muy buenos funcionarios y que la gran mayoría son muy buenos funcionarios y uno les saca el sombrero por la pega que hacen, pero hay muchos que se han quedado ahí porque son más bien operadores políticos y están entrampando los proyectos o le están quitando eficiencia al Estado y no están actuando con la solidaridad, responsabilidad y la ética que hoy día se requiere en un tema como eso. Yo también espero
que esta crisis devele realidades que hoy día, que las insistimos en postergar por demanda ciudadana de calle. Hoy día cuando vemos, está bien, cuando ve que los colegios están sin clase, una mirada es, ¿no es cierto?, los costos que están pasando en los aprendizajes o el daño que se está produciendo. Pero si uno piensa que la escuela es el único lugar seguro para una gran cantidad de niños de Chile, eso también nos arroja un drama que a lo mejor no nos hemos metido con la suficiente fuerza, en pensar que la casa es para muchos niños y para muchas mujeres el lugar más peligroso que tienen. Y hoy día los estamos encerrando en sus casas durante semanas. Por lo tanto, también el tema de la violencia de esos niños que nos ha ido quedando postergado año tras año es importante. Cuando vemos el tema, la discusión de los indultos, está bien el tema de los indultos por los riesgos de contagio, pero el verdadero problema que tenemos en las cárceles es el hacinamiento, que tampoco lo hemos ido solucionando. Entonces, ojalá también esta crisis nos ponga el orden de prioridades de quienes están más olvidados, porque no están en las calles gritando, y los volvamos a volver a subir. Y en el tema de esta reconstrucción que dice Alejandro, que tiene que darse con unidad, yo creo que es clave. Y aquí, claramente, tenemos que ser capaces nosotros de poner un relato unitario, porque la izquierda siempre pone el relato más bien de lucha de clase y de división no solamente entre ricos y pobres, división entre Estado y sector privado, y no entender que juntos cuando tienen que trabajar mejor. Si uno piensa lo que pasó para el terremoto, Chile siempre, el chileno es muy dado a esperar que el Estado te haga todo. Y si uno piensa en un pescador de la 8ª región, a lo mejor estaría todavía esperando que el Estado le mandara el motor para poner su bote después del tsunami a trabajar y a navegar y a pescar. Y el sector privado hizo una pega maravillosa en ese momento. Entonces, ojalá que todos estos 5 meses de violencia y de división que vivimos los chilenos, esta reconstrucción nos permita darnos cuenta que la única manera en que la sociedad y en que Chile progrese es que trabajemos unidos, con los incentivos correctos de hacer un mejor país, pero también cuidando entre todos de no generar siempre este relato de división y de odiosidad. Buenísimo, Marcela, muchas gracias. Vamos a tomar algunas preguntas del público y Raúl Jara pregunta ¿cómo se hace dado el contexto de Chile, un país abierto económicamente, para enfrentar la crisis económica, sobre todo porque hace el mundial, pero a la vez con las características y problemáticas que hay dentro del país, es decir, una oposición que muchas veces ha sido obstruccionista, con esta agenda constitucional que se viene, y sobre todo, y esto ya es parte mía, mezclándolo con esta lógica de la reconstrucción, ¿qué se hace cuando no todos están de acuerdo en qué cosa hay que reconstruir, ni cómo hay que reconstruir, ni a dónde llegar con eso? Porque, por ejemplo, el ejemplo que ponía el profesor sobre las pensiones, que hace mucho tiempo sabemos que el 10% del sueldo no es suficiente. Bueno, pero esa ley se podría aprobar si es que hubiera acuerdo, pero hay una oposición que jamás va a estar de acuerdo con darle más plata, por ejemplo, a la AFP, un montón de cosas, y quedan paradas políticas por esa división y por esa falta de visión común, finalmente. O sea, no hay acuerdo dónde queremos llegar ni por qué medios se pueden llegar a esos destinos. Profesor. En esto lo que es clave es entender que la mayoría de los problemas que enfrentamos hoy son de una enorme complejidad. Y esto que parece una perogrullada no lo es. Acaba de aparecer un libro en España que yo encuentro un excelente libro, que es una teoría de la democracia compleja de Daniel Innerarity. Y lo que él presenta en ese libro editado por Galaxia Gutenberg es efectivamente que uno de los peores problemas que enfrentan las democracias hoy día no es el populismo, no es su lentitud, sino que es la simplicidad, es las soluciones fáciles para problemas que son necesariamente complejos. En otra parte, yo he hablado de que hoy día lo que corresponde a los gobiernos es gobernar democracias indignadas, de manera tal que todo va a ser más difícil, y en ese sentido lo que pregunta muy bien Raúl Jara, eso requiere una respuesta política, y los gobiernos en general de derecha o de centro derecha son más partidarios de las respuestas técnicas. En esto hay que articular los dos elementos y hay que sumar otras visiones también, una visión más humanista, una mirada histórica,
una visión sociológica de lo que está pasando, cuáles son los temores que van a quedar instalados después de esta crisis, y articular todos esos elementos y tomar decisiones. Y así como yo tengo que tratar de convencer a la oposición, que tú lo planteas muy bien, en esto también hay problemas de gobierno. Fíjate que tú decías que no hay ningún interés en la oposición de pasarle a la AFP, pero el gobierno tampoco quiere pasarle un peso a la AFP. O sea, para llegar a acuerdos de subir impuestos siempre está de acuerdo la derecha y la izquierda. Para otro tipo de acuerdos siempre están de acuerdo la derecha y la izquierda. Lo difícil es ser persuasivo en aquellas cosas en que cuesta más convencer a aquellas cosas que parecen menos populares en un momento dado. Y en ese sentido yo creo que lo que tiene que entender el gobierno es que hay que ser más creativos en las soluciones, que no basta repetir siempre lo mismo y que los cambios no pueden hacerse cuando ya sean indefectibles, o sea, cuando ya hemos pasado la barrera y ya no puede ser más, porque eventualmente se van a solucionar por una protesta muy grande o por algún tipo de cosas de ese estilo. Perfecto, profesor. Marcela, por favor. Sí, yo quiero agregar, yo creo que es muy importante lo que dice Alejandro, en el sentido de que a veces las respuestas de la centro derecha son más bien técnicas y no se enriquecen con otras visiones. Y lo importante es que hagamos un trabajo, y en eso, bueno, tanto contigo, con José Francisco, como con otros institutos y todo, de tener siempre sumado a nuestros intelectuales a las soluciones, porque filósofos, académicos, historiadores, de las distintas disciplinas, porque si no siempre tendemos a tener muy cerca a los economistas y a los abogados en las soluciones, y no a un pool mucho más amplio de visiones que van a enriquecer y hacer más creativas las soluciones que inventemos a problemas que son complejos y que yo creo que no podemos seguir dando las mismas soluciones quizá que en el pasado. Y dos cosas más. Yo creo que uno, me parece importante que el gobierno haga más gestión política en el sentido de incorporar a sus propios parlamentarios en las soluciones que están sacando adelante. Cuando tienes parlamentarios del propio Chile Vamos que se abren en posturas que son más bien populistas, muchas veces es porque no has sido capaz de incorporarlos a buscar soluciones dentro del marco en el que se está trabajando. Y lo segundo es que ya es común escuchar por parte de la oposición diciendo esto que está proponiendo el gobierno va en la línea correcta, pero es insuficiente. Y yo creo que es importante darle sentido de urgencia. Puede ser insuficiente, obviamente, un bono de 50.000 pesos, pero mucho peor que dar un bono insuficiente es que ese bono se demore 1 o 2 meses en llegar. Puede que no sea la reforma de pensiones la solución perfecta, pero mucho peor es que nos demoremos más meses en mejorar las pensiones. Entonces, también el gobernar es poner ese sentido de empatía frente al drama que está ocurriendo y que no puedes pasarte meses y meses demorando un acuerdo, demorando una solución o entrabando un proyecto que puede causar un alivio a mucha gente. Buenísimo. Hay tiempo para una última pregunta que voy a intentar mezclar un par que han hecho, y le digo a los participantes que nos vamos a sacar una foto final a través de Zoom, así que esto es algo nuevo para nosotros. Así que los que puedan activar su cámara, que pongan la opción de levantar la mano, los vamos a ir incorporando fuera de pantalla, por supuesto, pero para que después, al final, activen su cámara. Y la pregunta es bueno, una parte de Luis Iriarte y otra de Ignacio Arteaga, y es que si después de esta crisis, el enfrentamiento a esta crisis sanitaria, ¿cuál va a ser el panorama que se produzca? Es decir, ¿van a aumentar, van a permanecer las manifestaciones violentas que vimos hasta un poco antes de empezar la crisis? Y lo otro es que si el buen manejo del gobierno, el posible buen manejo del gobierno, puede resultar ser un salvavidas para la respuesta que tenga la ciudadanía también frente a la tolerancia de esos hechos. Profesor, la política actual es un plebiscito todos los días. O sea, el buen manejo hoy día, mañana está caducado. Entonces hay que renovarlo. Vamos a cagarla. Hay que renovarlo todo el tiempo.
Y en ese sentido, lo primero que hay que tener claro es que efectivamente la conducción de la actividad durante la pandemia ha sido la adecuada y así lo ha percibido la población, pero esto va a tener que mantenerse en el curso de los próximos meses. Es probable que la pregunta que hace Luis e Ignacio, que se restablezcan algún tipo de manifestaciones, es difícil que adquieran la violencia que tuvieron inmediatamente después del 18 de agosto o del 18 de octubre, perdón, o durante noviembre, o las que se preveían para marzo, pero no cabe duda que va a haber manifestaciones porque hay una gran oposición al gobierno y porque también hay sectores que han validado la violencia y creen en ella como método de acción política y no se ve ninguna razón para que depongan, más todavía cuando con ella logran ciertos objetivos, por ejemplo, provocar el cambio de la agenda política o mantener ciertos temas en la agenda. Entonces, yo creo que es un tema que se va a mantener durante el resto del tiempo, pero para eso el gobierno va a tener que afinar todas las tuercas, eventualmente hacer un cambio de gabinete o reforzar al gabinete en lo que está, pero no se puede quedar con que una acción medianamente buena o buena en una actividad es una línea de crédito que le permite equivocarse en el resto del tiempo. Perfecto. Marcela. Sí, yo, obviamente que uno no puede saber qué va a pasar. Lo único que es evidente es que si la violencia va a ser completamente incompatible con la reconstrucción social y económica de Chile. Entonces, si esa violencia vuelve, yo lo único que digo es que va a quedar aún más en evidencia la incoherencia del discurso de quienes la promueven y la validan. Si a mí ya me parecía que en octubre quienes alegaban que la causal de esta violencia era más bien la desigualdad, el descontento, los abusos, y a eso ponían como gran solución una nueva constitución, por lo tanto uno nunca entendió esta asimetría. O sea, si efectivamente había un malestar por eso, no veo por qué le responden con una respuesta netamente política como era una nueva constitución. Yo creo que después de esta situación en que la gente ya lo está pasando mal en términos de empleo, en términos de bienestar, en términos de calidad de vida, si tú le agregas a eso sectores políticos que sean condescendientes con esa violencia y no contribuyan a que además no tengamos un clima de violencia y que lo único que va a hacer es que la gente a todos los problemas que tiene le agregue temor, le agregue riesgo, le agregue otro tipo de males que además impidan que podamos sacar adelante nuevos emprendimientos, que se generen fuentes de trabajo para salir adelante, que la gente que no ha podido trabajar ahora pueda ponerse de pie. Yo tiendo a pensar que si hay grupos que van a querer sostener esa violencia como la sostuvieron durante los 5 meses, va a quedar muy en evidencia la incoherencia del discurso y espero que no tengan un apoyo porque si no, le va a ser a Chile mucho más difícil recuperarse de esta crisis. Ahora, al mismo tiempo de eso, obviamente que el gobierno va a tener que ser muy proactivo en medidas muy agresivas para sacar a Chile adelante, para que no le sumemos ahora un mayor malestar social heredado de la pandemia. Entonces, en ese sentido, creo que lo que está haciendo el gobierno ahora, algunos dicen, ¿por qué no tira toda la carne a la parrilla? ¿Por qué no pone al tiro un plan económico grande? Yo creo que el hacerlo por etapa, lo que busca es que efectivamente las ayudas lleguen a donde tienen que llegar. Es normal que se vayan afinando instrumentos, que si se detecta que hay grupos de trabajadores a los cuales no se está llegando, grupos de familias de clase media que han sido postergadas, se vayan afinando instrumentos para llegar a todos ellos. Pero junto con la violencia no calza con la reconstrucción económica, un gobierno que no sea tremendamente proactivo para avanzar en solucionar el malestar que se va a generar por esta situación económica, también va a generar, puede generar un conflicto que hay que abordar. Perfecto, muchas gracias, profesor Alejandro San Francisco, Marcela. Se pasaron por el panel, sin duda muy interesante.